Roberto Granda, presidente del Club de los Viernes. Hoy está conmigo Rafael Núñez Huesca, que es periodista, que fue la primera persona que me puso delante de unas cámaras, más allá de algún escarceo, en Asturias, y a partir de entonces pues no me he ido, de momento. Rafa, entonces lo puedo considerar mi mentor y amigo. Encantado de que estés aquí. ¿Qué tal, Roberto? Tú fíjate, te presenté en la televisión y ahora, 2 años después, estás presentando tu propio programa. Bueno, hay que ir evolucionando, yo creo, porque el resto es involución, el resto es el falso progresismo este. Pero, de todas formas, es una mala época para el periodismo, ¿eh? Yo es que no recuerdo que haya habido una buena época para el periodismo. Bueno, sí, en los años 50 y previamente aquellos corresponsales de guerra y aquellos grandes periodistas de crónicas de viajes y cuando el papel era rentable, y una época que yo ahora mismo veo absolutamente lejana y que no va a volver. Estamos en un proceso en el que lo viejo no ha muerto y lo nuevo no acaba de nacer, un periodo de transición, y como todos los periodos de transición, pues agitado. Sí, pero lo nuevo es señalar periodistas con nombre y apellido desde Moncloa, o sea, desde las instituciones y del poder. Eso da un poco de mal rollo. Da un poco de mal rollo. Pero en realidad no es otra cosa que lo que vienen haciendo los totalitarios en los países donde han acabado gobernando. En Venezuela, en Cuba, en China, en Corea del Norte. Es el modelo a seguir. Es muy fácil ser comunista en un país libre, pero luego es muy difícil ser libre en un país comunista. Buena frase. Sí, pero yo el otro día lo pensaba, las diferencias con Venezuela, por ejemplo, que tiene estas Pablo Iglesias, estas ínfulas o estas intenciones o países que tiene como espejo, es que Chávez al final no dejaba de ser un militar, y si tenía que ir a pegar tiros, iba a pegar tiros y cogía las armas. Fidel Castro se partía el lomo en Sierra Maestra con 4 que quedaron del desembarco de Grama. Yo a Pablo Iglesias no le veo más que defendiendo como mucho su piscina. O sea, y aparte, ¿quién va a usar si aquí el ejército y la Guardia Civil no están de su lado? Para su revolución comunista, ¿no? Esa revolución comunista yo creo que más que sea es afianzar su poder. Hay una imagen de un vídeo de Pablo Iglesias, creo que es en la Complutense, animando a literalmente dejarnos de mariconadas y salir a aplicar la justicia proletaria. Esto lo dice, pero no lo hace. O sea, Pablo Iglesias es un mierdecilla, es un pobre hombre, pero ¿cuántos mierdecillas han hecho daño a lo largo de la historia? Hay que tener mucho cuidado con ellos, porque ahora ya no están en las barricadas ni en las tiendas de campaña de los indignados, ahora están en la Moncloa, ahora están gobernando. Y no, al contrario de los pronósticos de muchos analistas que decían que se iban a domesticar y que el poder siempre domestica a los radicales, estamos viendo que no, que muy lejos de eso, que están incluso agigantándose, lo tienen clarísimo. Yo tengo claro, Roberto, que caminamos, y si no conseguimos evitarlo, será cuestión de un par de años, hacia un cambio de régimen. Sí, porque además no se hace como te explicaba antes, como decía, ¿no?, de estas revoluciones sangrientas con derramamiento de sangre, que es como llegó Castro o como llegó Chávez, sino que aquí van poco a poco entrando en las instituciones, pervirtiéndolas, acabando con la separación de poderes, el intento de controlar la justicia, el poner a la Guardia Civil, lo que pasó con Pérez de los Cobos. Lo que pasa es que eso, mientras los otros eran capaces de partirse la cara, por así decirlo, Pablo Iglesias, en cuanto hay una lata y una cacerola, llama al GRS, la Guardia Civil. Se asusta. Se sale de la piscina corriendo, se envuelve en la toalla y se mete a llorar en el cuarto de baño. Es verdad que el cielo se toma por asalto, primitivo, ha quedado en un coche oficial, en una alfombra roja y en un chaletazo en Galapagar, pero aún así la estrategia, si bien es menos brusca de lo que nos advertía, se está produciendo, la están desplegando, están colonizando todas las instituciones, están limpiando y purgando la Guardia Civil de desafectos, están limpiando Radio Televisión Española, están manipulando la justicia, acabando con la división de poderes, están matando a Montesquieu, están persiguiendo periodistas y están señalando al jefe del Estado, cosa que no había ocurrido nunca. Ya no al anterior, ya, al actual.
Están ocurriendo cosas que no habían ocurrido jamás, Roberto. Yo estoy seguro de que estamos ante la legislatura más importante de la historia de España. Pero esto, podemos decir, tampoco hay que hacer de Nostradamus, pero esto sí que lo veíamos venir algunos y que decíamos, nosotros estuvimos advirtiendo incluso en tu programa cuando estabas en la redacción abierta, esta gente es muy peligrosa, estos totalitarios cuando solamente estaban... Y algunos nos decían que no, que el verdadero peligro era la extrema derecha y no Podemos, pero es que Podemos además viene de la mano de la extrema derecha catalana y la extrema derecha vasca. El verdadero peligro es Podemos, y que además Podemos, sus socios, todo el mundo sabe quién son. Son los separatistas vascos, los proetarras en el País Vasco, se juntan a todos los micronacionalismos, excepto a la nación, a la nación común, se juntan allí donde tratan de gobernar, se juntan de lo peorcito de cada casa. Incluso en Andalucía están montando una suerte de movimiento andalusí, proseparatista, en fin, cosas rarísimas, pero es cierto lo que dices, Roberto, y además hay vídeos que así lo atestiguan en la redacción abierta. Muchos advertíamos de que esto podía ocurrir y de hecho está ocurriendo. Es decir, nadie puede llevarse las manos a la cabeza porque esto era previsible. Pero, por ejemplo, yo veo vídeos, varias veces lo dijo además Fernando Savater, que decía que el populismo es la democracia de los ignorantes, que es un caldo de cultivo, cuanto más ignorancia, más crece el populismo, claro. Pero es que la estupidez de una parte de la sociedad que más o menos se cree esos cantos de sirena de los arriba contra los abajo, el pueblo, la pagamos todos. Pues solamente la pagarán ellos, no, pero si al final entra Podemos en el gobierno, lo sufrimos todos. Entonces quiero decir que el hecho de que una parte de la sociedad se deje arrastrar por el populismo, al final nos arrastra a todos, nos termina afectando. El populismo es lo que tiene, son las recetas fáciles para problemas muy complejos. Y no hay que perder de vista que está vicepresidiendo el gobierno Podemos. Se sientan 4 ministros en el Consejo de Ministros que son de Podemos, 5, 2 que tienen el carné de Partido Comunista, algo que no ocurría desde la Guerra Civil Española. Yolanda y Alberto Garzón. Los 2 tienen el carné de Partido Comunista. No hay ningún precedente en ningún país de la Unión Europea con ministros del Partido Comunista. E insisto, el único precedente en nuestro país es el periodo del 31 al 39, cuando acaba la guerra. Hubo ministros comunistas sentados en el Consejo de Ministros. Y tendremos que ir a Bruselas encima con ministros comunistas a pedir dinero. Exactamente. Y vemos hay un precedente que es el de Varoufakis y de Tsipras, que no eran muy comunistas, pero sí que era una izquierda posmoderna. Y el resultado fue la intervención absoluta de las cuentas de Grecia. Además es que están disparando con pólvora del rey Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, porque en un momento como el actual, con un horizonte económico aterrador, con un horizonte sanitario de inestabilidad y de incertidumbre, lo que están haciendo es prometer paguitas, prometer lo que llaman eufemísticamente un ingreso mínimo vital, que desde Bruselas ya están advirtiendo que no es viable. O sea, que es difícilmente viable en países tan prósperos como Austria o Alemania, pero que por supuesto en España esto no puede durar. Ya que estamos aquí con otro periodista que a veces entrevistó a políticos, hay que hablar de la profesión, hay que hablar sobre todo del tratamiento que hubo durante la pandemia, porque no fue un tratamiento normal, o al menos una parte de la profesión que se plegó totalmente, se rindió, se puso a disposición del gobierno y de su relato oficial, incluso incidiendo en el no se podía saber, a pesar de que todos los informes que llegaban indicaban completamente lo contrario. Igual lo publicaba El Mundo o el ABC, pero otros medios... Ha sido, Roberto, bastante patético, efectivamente, durante la pandemia, que además el consumo informativo se multiplicó varias veces. Ver según qué cabeceras, según qué periodistas, hacer un ejercicio de contorsionismo político brutal y lamentable. Y además no estamos hablando de periodistas de talla menor o apenas conocidos, no, estamos hablando de grandes estrellas mediáticas del país, de directores de medios de comunicación, de directores de programas de televisión de máxima audiencia, haciendo un ejercicio muy patético por defender lo indefendible, porque es muy lamentable. Ahora incluso estamos viendo a muchos de ellos que
que no defienden a sus propios compañeros cuando el vicepresidente ataca a la profesión. Ahora hay algún director de periódico cuyo lema es periodismo a pesar de todo, que no ha tenido, en fin, que se ha mantenido con la podemos boquita que decir lleva. nombres aquí, no pasa nada, podemos hablar de Ignacio Escolar y podemos hablar de... A ese me refiero, al del periodismo a pesar de todo, que por cierto no es periodista, no podemos acabó hablar la carrera. de Ferreras, que echamos un ojo atrás hacia la hemeroteca, hacia la crisis del ébola, que estaba Fernando Simón también, y decía, dimisión, dimisión, esto es inconcebible, aquí tiene que haber dimisiones, tiene que haber responsabilidades. Conectamos en directo con la manifestación por la ejecución del perro Excalibur y tal. Ese fue la víctima del ébola. Del ébola, un perro. Ahora, iba a decir 40.000 muertos, 50.000, es que ni siquiera lo sabemos. Además dicen que da igual, que esos muertos que son estadísticas, Fernando Simón, que parece el doctor Mengele, jugando con la muerte. Bueno, lo de Fernando Simón, ¿qué está pasando con este hombre? O sea, ¿por qué la izquierda tiene esa obsesión por ponerle un pedestal y endiosar a un tipo que no ha hecho más que errar? Que será claro. Todo lo científico que usted quiera, que será simpático, que en momentos de mucha incertidumbre y mucha tensión sabía transmitir y comunicar de una manera, en fin, pausada y tranquilizadora. Bien, es un buen comunicador, pero no ha dado una. No ha hecho más que errar el tiro. Vamos a tener como mucho 1 o 2 casos aislados. Y solamente por eso ya tendría que irse a su casa, aunque no tuviera mala intención, pero yo creo que seguía las directrices del gobierno y que había gente que no se quiso mojar y a lo mejor descargaban en Fernando Simón todo el peso. Un cortafuegos, ¿no? Sí, es muy posible, pero él se ha prestado a ello. Y además empezó siendo más o menos tímido, luego continuaba diciendo que le incomodaba tanta presencia mediática y ha acabado en la portada del País, subido en moto y con una chupa de cuero. Parecía Marlon Brando en Salvaje. Sí, es que... Todo ha sido tragicómico. Sí, es que... Trágico por la cantidad ingente de muertos y cómico por algunos personajes como, en fin, empezando por el presidente, vicepresidente, el ministro de Sanidad, el propio Fernando Simón, al que ahora hacen camisetas. Yo te confieso que no entiendo. Sí, ¿no? Hay cosas que dices tú que la sociedad está imbecilizada por completo, yo creo. Y también es una parte de responsabilidad de que los medios de comunicación, creo, mayoritarios, han vendido una imagen cuasi festiva del coronavirus. O sea, bailes en las terrazas, balcones, aplausos, hay el cumpleaños del niño que va a la policía a entrar una tarta, no se mostraba el Palacio de Hielo, no se mostraban las morgues llenas, los hospitales. Eso influyó también en la percepción, ¿no? Esto que dices a mí me parece interesantísimo. Yo siempre he estado muy interesado en cómo se elaboran los relatos. La izquierda es la responsable del relato político en nuestra generación. Los valores de Occidente hoy son contravalores y es la izquierda, acaba la Segunda Guerra Mundial, la Escuela de Frankfurt, el marxismo cultural, la que elabora el nuevo relato, que es en el que vivimos. Nuestros valores son buenos o malos en función de si son progresistas o no lo son. Bueno, pues con el coronavirus, con la crisis de la pandemia, la izquierda ha conseguido reelaborar un relato y, como dices tú, hacer de una tragedia una suerte de acontecimiento festivo, con incluso la televisión pública programando series de actores confinados, series divertidas, no me acuerdo cómo se llamaba esta serie, pero en la que salía el hermano de Bardem, con los aplausos, con camisetas, con memes, con chistes, con algo, y por supuesto ocultando todo lo luctuoso, todos los féretros y todos los muertos. No conocemos, la televisión no ha dado los testimonios de los familiares de los fallecidos. Hay 50 o 60.000. ¿Qué piensan de que no hayan podido despedirse? Roberto, ¿qué hubiera ocurrido si esta tragedia le ocurre a un gobierno del Partido Popular? Pues en casa mi padre me dice que hubieran quemado hasta los cimientos Génova. Y no solamente eso, sino que igual la ciudad entera. Estarían ardiendo las calles. Se hubiera producido una revolución. Si con el Prestige ocurrió lo que ocurrió, y fue un barco petrolero, una tragedia ecológica, ¿estamos de acuerdo? Con lo que ha ocurrido durante estos meses,
la izquierda te quema la calle. Pero yo creo que es la ley del embudo siempre, ¿no? Que bueno, depende de quién esté gobernando, es la superioridad moral. Yo he visto, incluso hablando con amigos, que me da cuenta que ya no es que fueran críticos o no críticos, es que eran integristas políticos. O sea, nunca les molestó la corrupción, nunca les molestó un gobierno que hiciera malas cosas. Siempre era la corrupción, depende de quién. De quién estuviera ahí. Porque cuando era de los de su cuerda, que no sé por qué hay que ser afín ahí, salvo que te vayan ellos, entonces matizan, cambian, incluso es difícil el diálogo. Hay mucho hooligan de la política en España, es alucinante, pero me refiero a personas que están ajenas, o sea, que no son periodistas, que no son asesores, que no trabajan. Que no les va el sueldo de ello. Claro, eso sin embargo, son igual de fanáticos que casi más que si les fuera el sueldo. Un ejemplo, abundando en lo que acabas de decir. Irene Montero, ministra de Igualdad, defensora, la Juana de Arco de las mujeres. Bueno, pues el otro día le pegaron una pedrada en la cabeza a una diputada de Vox, a Rocío de Mer, una pedrada en la cabeza y le abrieron la ceja. Un hombre y la víctima una mujer. El agresor masculino, la agredida femenina. Pero y además, delante de las cámaras... Nunca se trató de eso, Rafa. Nunca se trató de mujer, agresión, hombre, tal. Entonces, ¿de qué se trató? De imponer una ideología de género y un sistema de estructura social. O sea, evidentemente, y cuando la mujer agredida y cuando una madre mata a un hijo, aparecen dos cuerpos como si fueran un escape de gas o algo así. Sí. O sea, ya sé lo que te refieres, pero es que ahí sí que yo aluciné porque pasaron rápidamente de las condenas con adversativas, o sea, de el sí, pero, a directamente cambiar y decir que si el ketchup, que si el montaje... Qué miserable ese hombre. Sí, es que... Echenique, qué tipo miserable, qué tipo canalla, qué poca empatía demostró con una chica joven que le habían pegado una pedrada en la cabeza en el País Vasco, unos salvajes, unos cavernícolas, y dijo que se había puesto ketchup. Luego, incluso cuando apareció un informe médico quitándole la razón, fue incapaz, no tuvo la grandeza moral de recular. Es un tipo, Pablo Echenique, un tipo de verbo tóxico y de alma turbia. Es un personaje, es un canalla. Sí, porque, por ejemplo, alguien como Pablo Iglesias y Echenique se les ve que son malos bichos, y luego en Podemos hay otros que son bobos, o sea, que no dan más de sí, pero estos tienen la malicia. Yo los malos los conozco, los bobos, ¿podrías detallar un poco más? Bueno, en Andalucía, pues Teresa Rodríguez a mí me parece que es más... Que no es... Que no rige bien, sí. O mismamente Irene Montero, cuando habla, te das cuenta que, bueno, la chica se maneja con 2 o 3 conceptos. Lo repite. Lo repite, pero no la saques de ahí. Sin embargo, estos que saben del daño y saben de la fuerza de las palabras y de la comunicación y todo, pero ya digo, yo creo que nunca se trató de la mujer. Nunca es siempre el quién, ¿no? Y el cómo y el por qué y cómo podemos venderlo. De lo que se trató, Roberto, era de... Una vez que en Occidente, no digo en el resto del mundo, pero en Occidente las clases obreras pasan a ser clases ya prósperas, donde la clase media se ensancha, donde no tenemos grandes problemas de pobreza, el socialismo o la izquierda decide que la víctima ya no es el obrero, en tanto que ha dejado de ser víctima, y hay que buscar nuevas víctimas para incendiar de nuevo la sociedad, para buscar el conflicto. ¿Cuáles son las nuevas víctimas una vez que el obrero ya está redimido? Las mujeres, los colectivos LGTBI, los colectivos raciales minorizados, es decir, todo lo que consideren que son víctimas de la sociedad occidental y capitalista. Y en eso estamos. Pero tampoco puedes ir directamente ni contra el Estado de Derecho ni contra la presunción de inocencia. Y luego tienen esas auténticas meteduras de pata como lo de Juana está en mi casa. Pero si el juez todavía se había pronunciado, estaba en casa de todo el mundo. Luego cuando la señora se demostró que no regía bien, que había secuestrado a sus hijos y que la iban a meter en la cárcel, ya no está en casa de ellos. Ya no está en casa de ellos, efectivamente. Tuvieron que... A esa sí la creyeron de primeras, no había ketchup de por medio. A esa no, efectivamente. Pues nada, Rafa, hoy ha sido un placer estar aquí charlando. El placer es mío. Yo sé que te gusta mucho, además que estuviste por mi tierra hace poco. Yo me voy a ir ahora ya a pasar... ¿Te vas a Asturias? 3 días así, a huir del calor. El Principado de Asturias. No sé si sabes que tu tierra se está anunciando en Madrid, que además que no sé si es una estrategia de marketing demasiado bien pensada, con MUPIs, vallas en las paradas de autobús,
en las que versan las bondades de tu tierra con fotografías impresionantes y firmadas por el Principau de Asturias. Es decir, el bable ya cabalga el monolingüismo en Asturias. Que es una batalla que llevamos peleando años. De hecho, la primera vez que fui a Intereconomía fui a hablar de la cooficialidad. Y esto es el chantaje emocional de siempre, usado lingüísticamente. Es decir, te van a decir que tienes que defender lo tuyo, que es tu idioma, y el que ose oponerse va a ser tachado de lo que es tachado de cualquiera, ¿no? De fascista. Te están ganando, Roberto. Bueno, es que el gobierno ahora es probable, el que está ahora, es probable, no que sea probable. No es probable que haya gobierno, sino que el gobierno es probable. Pero habrá acciones en el futuro, pronto se van a ver, vamos a dar la batalla, y además yo creo que es necesario porque por ahí se empieza, o sea, por la lengua y por manipular, porque ya no es solamente la optativa, ya es... La lengua siempre viene a caballo de la imposición. No, pero es que a tus hijos les vamos a obligar a hablar esto. Oye, pero si esto no lo hablan, no, pero claro, porque este profesor quiere vivir de tal, aquí hay una serie de dineros. Al final es lo de siempre, la bolsa, el chiringuito. Yo dije en una conferencia que es que ellos querían vivir de eso y uno se rebotó todo. Y dijo, sí, ¿qué pasa? Como, igual que el que quiere vivir de hacer calzados o de remendar botones, sí, pero con tu dinero, no con el dinero de los demás, cabrón, con dinero público. Esa es la clave. Pero bueno. Has dicho cabrón. Bueno, no pasa nada, lo cortamos, sino... A ver, hay que naturalizar también el insulto, ¿no? Qué bien traído, macho. Qué bien traído. Hay que naturalizarlo. Qué rápido has estado ahí. Pues nada. Que ha sido un placer estar aquí. Sí, y devolverte la visita que tú siempre me hacías. Eso es, ya nos veremos. Gracias.